Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al quinto encuentro del Club de Abogados 2020. En este quinto encuentro nos acompaña el abogado Lucas Silva, que nos va a hablar un poco y va a intercambiar con todos nosotros algunas cuestiones vinculadas a la responsabilidad de las plataformas en el e-commerce, que bueno, es un tema que ahora en la actualidad, bueno, se ha puesto mucho de moda con las compras electrónicas y demás, y bueno, es un tema de actualidad para trabajarlo desde el ámbito jurídico, y bueno, Lucas nos va a traer algunas precisiones sobre el tema. Lucas es graduado de nuestra casa, también concluyó la especialización en Derecho de la Empresa, ahora está esperando para rendir su trabajo final. También es adscripto en la materia Civil 3, y bueno, tiene algunas publicaciones vinculadas a diferentes temas jurídicos, así que bueno, Lucas, todo tuyo. En Bueno, general acá también la gente puede hacer preguntas en el medio, es bastante dinámico, así que lo que quieran preguntar, o por el chat, o habilitan sus micrófonos, no hay ningún problema para eso. Gracias, Lucas, y a todos ustedes por bueno, participar. gracias Emanuel por la presentación, por la invitación principalmente, y también, bueno, gracias también a la gente que se ha conectado y que podemos compartir este espacio, en principio virtual, ¿sí? Sobre un tema que me pareció interesante, y más en la actualidad, ¿sí? Porque sabemos que el e-commerce en el 2020 ha crecido exponencialmente a diferencia de años anteriores, y justamente a partir de esto es que se han presentado determinadas cuestiones jurídicas que son relevantes y que en el ejercicio de la profesión se nos van a presentar, puesto que son temas diarios, de todos los días. Para ello, obviamente, el tema que vamos a hablar es la responsabilidad de las plataformas de e-commerce. Vamos a clasificar a las plataformas, vamos a interpretar qué es la plataforma de comercio electrónico, a diferenciar los distintos tipos de plataformas, ver que existe una relación jurídica que es compleja, porque tenemos la figura de un intermediario entre el proveedor, que ofrece bienes y servicios, y por otro lado el consumidor. Una vez que entendamos y clasifiquemos las plataformas, básicamente vamos a entender por qué deben responder. ¿Qué actos de la plataforma a nosotros nos generan algún tipo de complicación o algún perjuicio que nosotros debamos reclamar? Y ahora, ¿qué tipo de responsabilidad es? ¿Es objetiva? ¿Es amplia la responsabilidad que tienen estas plataformas o es más restringida, es subjetiva? Bueno, en nuestro derecho interno no tenemos una regulación específica y esto debemos comprenderlo de entrada. Tenemos un Código Civil y Comercial que tiene algunas disposiciones sobre las cuales podemos desarrollar una estructura, una defensa, una demanda, pero carece de herramientas. De todas formas, hay jurisprudencia que de alguna manera nos pueden orientar sobre cómo resolver una cuestión litigiosa, algún conflicto intersubjetivo de intereses. El e-commerce. El e-commerce, básicamente, esta forma de comerciar a través de medios electrónicos, es el comercio electrónico. Los orígenes, nos vamos al 1920, vamos a Estados Unidos, a partir de las ventas por catálogo. Ese es el origen del e-commerce, el 1920. Y después con la evolución, obviamente, de las nuevas tecnologías, televisión, radio, y fundamentalmente en los años 90 con Internet, ¿sí? Y obviamente con este proceso de globalización, que básicamente acotó distancias a través de un proceso de intensificación de las relaciones sociales, donde el capital viaja independientemente de los límites geográficos. Bueno, acá es donde surge Internet y donde surgen nuevos modelos de negocios. En estos nuevos modelos de negocios es que aparecen las plataformas, ¿sí? Entonces, ¿qué son las plataformas? Básicamente podríamos decir que son portales digitales que alojan información. Esa información son datos. Las plataformas alojan datos, básicamente. Y las plataformas de comercio electrónico son portales que alojan información publicitaria y básicamente promueven la contratación. De dos partes, ¿sí? El proveedor, que conoce un consumidor que no iba a acceder si no hubiese sido gracias a la plataforma, y por otro lado el consumidor, que gracias a la plataforma tiene la posibilidad de acceder a un abanico cada vez más grande de productos y servicios. Yo entiendo que hay una suerte de democratización del consumo.
Es decir, yo tengo más acceso y por lo tanto hay una competencia que se va equiparando, eliminando monopolios, oligopolios. Hay otro tipo de competencia en el mercado virtual. Las plataformas, básicamente las podemos clasificar, y acá debemos distinguir. Por un lado, las plataformas propiamente dichas, que no son de terceros, es decir, yo puedo tener una empresa y puedo generar mi propia plataforma, es decir, mi modelo de negocio en la nube, es decir, tengo mi página web, mi sitio web, mi red social a través de la cual yo comercio. Pero después tenemos las plataformas de terceros, y es acá donde vamos a estudiar y vamos a interpretar el alcance de la responsabilidad. Las plataformas de terceros básicamente son estos intermediarios que acercan a dos partes que antes se desconocían. ¿Qué hacen? Promueven una contratación. Básicamente a través de qué? Y de un software, a través de una aplicación, a través de un sitio web. Fundamentalmente vamos a hablar de las plataformas de terceros onerosas, es decir, que perciben una comisión obviamente por el servicio. Estas plataformas nos ofrecen un servicio, que es un servicio digital, en principio de acercamiento de la oferta y la demanda de bienes y servicios. Tenemos plataformas que se encargan de acercar y trasladar, promover el consumo de bienes, por ejemplo, clásicas, Amazon, eBay, Mercado Libre, Alibaba, y tenemos otras plataformas que son exclusivamente de servicios. ¿Qué tipo de servicios? Y si seguimos, por ejemplo, hay una clasificación que la establece la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que establece las plataformas de servicio. Tenemos, por ejemplo, de reparto, que serían las de delivery, las clásicas, Pedido Ya, por ejemplo, Rappi, Globo, etc. Tenemos plataformas de servicio de entretenimiento, por ejemplo, Spotify, Netflix. Plataformas, a su vez, para consumo de aplicaciones, Google Play, App Store. Tenemos plataformas, a su vez, de servicios de la comunicación. Y si vamos a la clasificación, es larguísima, de turismo, como Booking, como Despegar, Airbnb, entretenimiento, etc. Es decir, hay un abanico bastante importante de este negocio de plataformas. Nosotros nos vamos a detener exclusivamente en las plataformas de terceros, de carácter oneroso, que se encargan de la comercialización de bienes y servicios, al estilo del marketplace. ¿Qué es un marketplace? Es una vidriera, como un shopping virtual, ¿no? Yo entro a una plataforma y tengo acceso a una cantidad y un conjunto de bienes y servicios amplios, como por ejemplo Mercado Libre, que es un caso bastante cercano a nosotros y es una plataforma de origen nacional. Bien, vamos al negocio de las plataformas. Hay una estructura que es compleja, porque hay varios actores que intervienen en la relación jurídica: la plataforma propiamente dicha, el consumidor y el proveedor. Y a su vez hay vínculos intersubjetivos entre ambas partes, la que surge del consumidor con la plataforma, la que surge del proveedor con la plataforma, y la que surge también entre el proveedor y el consumidor. Es una relación que es compleja y que produce consecuencias necesarias. Entonces tenemos la plataforma de e-commerce, el proveedor, y por otro lado tenemos el consumidor, pero no es cualquier consumidor, es el consumidor electrónico, se lo clasifica. Es decir, aquel que accede al consumo como destinatario final, que puede ser persona física, dice la Ley de Defensa del Consumidor, pero diremos persona de existencia humana o persona jurídica, de carácter oneroso gratuito, pero como destinatario final, para sí, o que puede ser a su vez para su grupo familiar o para un tercero. Entonces, tenemos entonces más o menos una introducción de las plataformas y del negocio de las plataformas. Ahora, vamos a tomar algunas cuestiones. Decimos que en nuestro derecho interno no tenemos regulación sobre la responsabilidad. Sí, por ejemplo, la Comunidad Europea tiene una directiva, que es la 2000/31, que sí establece qué pasa con la responsabilidad y contempla en los artículos 14 y 15 cómo y qué mecanismos se pueden adoptar para resolver conflictos y básicamente en qué momento se aplica responsabilidad y en qué momento no. Pero lo fundamental es, en nuestro derecho entonces no tenemos regulación, pero sabemos que la plataforma básicamente comercia aplicando contratos electrónicos, ¿sí? Cada vez que uno suscribe los términos y condiciones y hace un clic en la pantalla, en la solapa, aceptando una contratación,
comprando o adquiriendo un bien o servicio, está formalizando un contrato electrónico, que no es otra cosa que un contrato, pero que lo caracteriza el elemento electrónico, básicamente. Entonces, si es un contrato, ¿qué es? Es un acto jurídico entre dos o más partes, contenido patrimonial, básicamente que regula, extingue, modifica, crea relaciones jurídicas entre partes. Entonces, si estamos hablando de contrato electrónico, básicamente a esa definición clásica le agregamos los medios empleados para la manifestación del consentimiento, que son los dispositivos móviles, que tiene que ver con la digitalización del contrato, la forma de instrumentación. Bien, entonces, desde ese lado lo podemos encauzar al contrato electrónico como un claro, es un típico contrato que tiene determinadas notas particulares y podemos hacer una analogía con los contratos a distancia. ¿Sí? Los contratos a distancia básicamente son aquellos que formula el consumidor a través de la implementación de medios de comunicación a distancia, y la característica fundamental es que la inexistencia de presencia física simultánea entre las partes. Por lo menos para regular el contrato a distancia dice que lo trascendental en el contrato a distancia, que es el que yo estoy celebrando a través de una plataforma, es la inexistencia de presencia física simultánea. Diferente es el caso, por ejemplo, cuando regula la oferta, que no hace referencia a la presencia o no, ¿no? La clasificación, en realidad, ¿qué podemos decir? Que la distancia, que puede ser en realidad, la distancia existe, estamos de acuerdo, pero puede ser entre presentes o ausentes, independientemente de esa presencia física que se habla. Porque yo puedo estar haciendo un contrato en estos momentos por medios electrónicos, puedo estar hablando por celular y haciendo una compraventa a distancia, y esa compraventa, por más que exista una distancia, es entre presentes, porque el consentimiento y la aceptación básicamente se genera de forma simultánea. A distancia, yo mando un correo electrónico y entre ausentes, y después me contestan mañana pasado, y ahí sí formulo el consentimiento y llego al contrato propiamente dicho. Dicho esto, como una breve introducción, vamos a hablar de determinadas cuestiones. Los términos y condiciones. Uno, cada vez que ingresa a una plataforma o adquiere un software o servicio, básicamente siempre te hacen aceptar determinados términos y condiciones básicamente que regulan estrictamente el funcionamiento interno de la plataforma, formas de resolver conflictos, derechos y obligaciones de las partes. ¿Qué naturaleza jurídica tienen los términos y condiciones? Porque es algo que no está regulado tampoco en nuestro derecho. Que podemos concluir directamente que los términos y condiciones básicamente son un típico contrato de adhesión. Yo adhiero, yo manifiesto mi consentimiento, o mejor dicho, asentimiento de utilizar la plataforma, de contratar. Es un típico contrato de adhesión que puede o no estar grabado impositivamente, depende de la legislación. En Buenos Aires sí, acá en Santa Fe todavía no, pero hay proyectos de ley que sí buscan grabarlos, por ejemplo, lo que son plataformas de servicio de entretenimiento como Netflix, entre otras. Eso ya es otra discusión, pero se quiere grabar de forma provincial y luego municipal. Bien. Estos términos y condiciones básicamente regulan el funcionamiento interno de la plataforma. Uno acepta y básicamente se notifica exclusivamente del contenido, del alcance, de la forma de resolución de conflictos internas dentro de la plataforma. Entonces, haciendo un resumen, tenemos las plataformas, ¿sí?, que como mecanismo adoptan los contratos electrónicos, que son las herramientas necesarias para darle una forma jurídica. Ahora bien, entonces, a partir de esta introducción, nos vamos a poner a pensar por qué responderían las plataformas o cuál va a ser el alcance de la responsabilidad. Como bien decíamos, nosotros no tenemos precedentes, o mejor dicho, no tenemos nada escrito donde nos podamos tomar para extender la responsabilidad de las mismas, pero sí tenemos determinados precedentes que han interpretado el alcance de la responsabilidad. Y nos vamos al fallo Claps contra Mercado Libre, que es del año 2012. Año 2012, estamos antes de la sanción y la unificación del Código Civil y Comercial. El caso concretamente es una persona que contrata a través de la plataforma 2 entradas para ir a un recital de Gustavo Cerati. Las compra, el vendedor le alcanza la entrada, genial. Eran las entradas para que sus tíos puedan presenciar este espectáculo.
Cuando los tíos van a ingresar, básicamente los detienen porque estas entradas habían sido sustraídas por personal dentro de la empresa que se dedicaba a comercializar y a distribuir los tickets. Entonces, acá se destapa un problema. Bueno, no solo obviamente la situación engorrosa de los consumidores que fueron y encima le pintaron los dedos, abrió una causa penal, sino que hubo una estafa, básicamente, aparte de obviamente el delito de hurto y demás. Pero concretamente hubo una estafa. Acá se demanda a Mercado Libre y es un fallo que llega a la Corte Suprema y lo terminan ganando. ¿Mm? ¿Y qué dicen los jueces? Bueno, acá hay una cuestión de responsabilidad que es objetiva, una responsabilidad bastante amplia para las plataformas. Es objetiva ¿por qué? Y la plataforma Mercado Libre tiene una participación activa en el negocio, fomenta la contratación, hace publicidad, a su vez te da canales de comunicación, medios de pago y demás. Entonces la Corte acá entiende que sí, que la plataforma debe responder y objetivamente. Es decir, se le extiende la responsabilidad. Si nosotros nos vamos al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, consagra la responsabilidad solidaria de los proveedores de la cadena de consumo. Es decir, se considera que la plataforma es un proveedor, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. Y siempre que exista un consumidor se va a aplicar indefectiblemente la Ley de Defensa del Consumidor, pese a que los que sostienen que hay una responsabilidad subjetiva dicen no, en realidad es proveedor, la plataforma es proveedor, pero en realidad del propio usuario profesional, es decir, de la empresa. ¿Mm? En este caso se consagró, fue el primer fallo trascendental, 2012, fallo CLAPS. Yo después, si quieren, les voy a ir pasando de una selección de fallos con cuadro comparativo de los más relevantes a nivel nacional. Es una descripción de 11 fallos. Hay algunos que son de cámara, de corte, y algunos de primera instancia, pero son interesantes. Cuando les llegue un caso de estos, los van a utilizar, les aseguro. Ese es el primer fallo. Entonces se consagró a priori responsabilidad objetiva, una responsabilidad que es amplia. La responsabilidad objetiva prescinde de, básicamente, del dolo y de la culpa. Es decir, de la diligencia o no, es independiente. Se responde porque sí, y porque hay un riesgo. Y entienden que la plataforma es riesgosa, o mejor dicho, el software es riesgoso por sí mismo. La utilización de la plataforma es riesgosa por sí mismo. Y es más, hay una nota tónica que se replica en un montón de fallos y es el alcance de la responsabilidad. Porque el uso de los medios tecnológicos y electrónicos, dice, lejos de atenuar la responsabilidad, las agrava. Imaginemos, somos consumidores, o para la ley, somos sujetos que no tenemos un nivel de experticia o de conocimiento necesario que tiene la empresa. ¿Sí? Somos sujetos vulnerables, todos. Hay algunos inclusive que son hipervulnerables, es decir, que tienen determinadas características que los diferencian de los anteriores, porque una determinada edad o una condición social, básicamente son grupos desaventajados que se los excluye. Por ejemplo, no es lo mismo una contratación que hace una persona que tiene un estudio completo que una contratación que puede estar haciendo un adolescente o un menor de edad, ¿no? Hay un desequilibrio que es más fuerte. No es lo mismo, por ejemplo, una contratación que celebra una persona instruida o con recursos que, por ejemplo, alguna que podría celebrar una persona con capacidades diferentes, ancianos y demás, niños. Por lo general se agrupa el colectivo. Bueno, entonces, lejos de atenuar la responsabilidad, no, las agrava por el medio empleado, ¿no? No solo por el hecho de ser consumidores, sino también porque no solo consumidores, sino que a su vez tienen la obligación de utilizar para participar del negocio dispositivos electrónicos. Y ni hablar que uno no tiene la posibilidad de estar analizando aquello que contrata. Nosotros, ¿cómo hacemos cuando consumimos o compramos a través de plataformas? Y vamos a los comentarios, seguramente nos vamos a un sitio web para ver cómo funcionan, vamos a ver la calificación. Esto es importante porque se forma una especie de red social dentro de de estos mismos sitios que nos permiten comprar, pero en definitiva estamos comprando un poco a ciegas, porque hasta no probar y hasta que no nos llegue el producto, no vamos a poder tener certeza del funcionamiento o no. Por eso, en este fallo es trascendental por eso, porque se agrava la responsabilidad básicamente no solo por eso, no solo porque la plataforma te brinda todas las herramientas
y tiene una participación activa. Esto es fundamental. ¿Por qué? No es lo mismo que la plataforma tenga una participación activa que tenga una participación neutral. Por ejemplo, vamos al diario, el clasificado. Es decir, estamos hablando de formato papel. Uno ve el clasificado, ve que hay, por ejemplo, una venta de un automóvil usado, nuevo, se contacta con el comprador y tiene que tomar la debida diligencia para ir a constatar el vehículo, hacer una verificación policial. Por decreto se establece que la verificación es, por un lado, personal, yo tengo que ir a ver aquello que estoy comprando, pero también la verificación es jurídica, tengo que ver si aquello que estoy comprando no está inhibido, no está embargado. ¿Mm? Lo mismo pasa, entonces, si yo, por ejemplo, en el clasificado, ese clasificado lo llevo a una página web tipo Marketplace, pero que la plataforma en realidad te da los datos como para que vos te contactes con el vendedor. ¿Qué responsabilidad puede tener ahí la plataforma? Entonces ahí distinguimos. Ahí ya se trata de una responsabilidad que es subjetiva. ¿Mm? Y que para que nazca la responsabilidad, no va a responder por el solo hecho de tener la plataforma y los medios de empleado. Acá va a responder por otras cuestiones que tienen que ver con la diligencia ante un incumplimiento contractual, ante una estafa, por ejemplo, que está noticiada, y no tome los medios conducentes para eliminar, por ejemplo, el aviso, o el proveedor, etc. Esto es lo que pasa en otros fallos, por ejemplo. Lucas, Sí, perdón, ahí Gisela preguntaba si podés compartir cuál es el fallo, estimo que debe ser el que estabas hablando que llegó a la corte. No sé si sí, tenés es el... Claps Enrique contra Mercado Libre. Es un fallo del 2012 de corte. Ese fue como el principal. De ahí como que se empezó a hablar de las plataformas. Eh, pero hay más fallos todavía que se revierte este criterio. Eh, por ejemplo, seguimos. Después yo se los voy a pasar. Si quieren te lo paso a vos, Emma, y los compartimos. El cuadro comparativo con todos los fallos detallados. La verdad que está bueno, es un resumen y demás. Como bien decíamos, seguimos con los fallos. Después, otro de los fallos que es importante, que es previo a Costen, que también es como Claps, pero todo lo contrario. Nos vamos a Gómez Maciel contra Dritco S.A. Dritco S.A. es la empresa que explota comercialmente la marca de motores.com, que es un sitio web de compraventa de autos. Esta persona, a su vez, compra una camioneta, una Honda 2011 CRB, y básicamente hace la negociación todo, y cuando en un momento se da cuenta que el auto estaba como marcado, tenía una calcomanía, cuando la saca se da cuenta que es un auto mellizo, es decir, lo estafaron. Bueno, básicamente esta persona demanda de motores porque entiende que brindó todos los medios como para que se pueda consumar esta estafa. Cuestión que llega a resolución y lo gana la empresa de motores. Básicamente es un foro de venta y compra de autos, básicamente. Como si funcionaría, como acá en Santa Fe tenemos empresa o en todos lados, ¿sí? Básicamente, ¿por qué debería responder la empresa? Si yo te doy a vos todas las herramientas, si vos no sos diligente, bueno, tampoco puedes estar pagando por un comportamiento que no fue acorde, digamos, como cualquier persona que va a comprar más que nada un automóvil, digamos. Tenemos que tener los recaudos necesarios. Bien, ese es el segundo fallo. Básicamente lo termina ganando la empresa, porque la empresa no se puede hacer cargo si el comprador no tomó los recaudos necesarios para poder verificar la existencia, la legitimidad del vehículo que estaba comprando, básicamente. Y esto es lo que se replica en otro de los fallos, que es Costen. Este es un fallo bastante interesante, donde los jueces hacen un detalle exhaustivo de, a su vez, normativa internacional, la directiva que hoy yo les comentaba, que son los artículos 14 y 15 de la directiva 2031 de la Comunidad Europea. Y trae a colación inclusive otros fallos que también se los voy a compartir, que tienen que ver con el derecho internacional, que son empresas como L'Oréal, como Louis Vuitton, como Lancôme, que demandan a eBay, ¿okay? De determinados criterios y demás. Inclusive hay determinadas interpretaciones diferentes sobre casos que son análogos. En este caso son incumplimientos por derecho marcario, que es el supuesto que yo, por ejemplo, proveedor, pongo a la venta bienes que son truchos, por así decirlo, ¿no? Es muy común. Entonces, obviamente, esto vulnera el derecho marcario de la marca, valga la redundancia,
porque hay un tercero que está ofreciendo bienes que no son los que yo estoy produciendo, ¿no? Y la marca no solo que genera valores positivos, sino que tiene que ver con determinados consumidores y justamente sobre determinado bien. Entonces, si hay alguien que está vendiendo productos que no cumplen con los estándares de calidad que ofrece la marca, bueno, hay un daño. Aparte, obviamente, de la cuestión que es marcaria estrictamente. En algunos lo ganan, en otros lo pierden. Después los vamos a ver. Volviendo, vamos a Costen. Costen lo mismo, reserva un vehículo y lo paga a través de giros internacionales. Después le llega un mail y le dice, la operación se canceló. El dinero no apareció, y obviamente hay un consumidor que está insatisfecho, obviamente porque fue víctima de una estafa, y una estafa por medios electrónicos, que está contemplado eso en nuestro Código Penal. Entonces, en este caso también es un caso que se judicializa, y es una demanda a favor de Mercado Libre. ¿Por qué? Porque Mercado Libre explica claramente que ellos venden, para las ventas tienen dos formas. Una, la sección Marketplace, es decir, yo ingreso, compro, adquiero, utilizo todas las herramientas que ellos ponen a disposición. Hoy en día tienen a su vez plataformas de servicios financieros, propiedades de Mercado Libre, Mercado Pago, tienen servicio de logística, tienen envíos, bueno. Para esa sección tenemos el Marketplace. Pero después tenemos una sección que es particular, que tiene que ver con la compra-venta de bienes registrables, es decir, inmuebles y automotores. Si uno va y analiza los términos y condiciones de la empresa, va a ver que tiene un montón de anexos. Y fundamentalmente en esos anexos contempla esta situación. Es decir, yo por Mercado Libre no puedo comprar un inmueble, pero puedo contactarme con quién es el propietario. O, por ejemplo, hoy están muy de moda y todas las empresas están subiendo las inmobiliarias alquileres. Como que ya se está traspolando todo a la plataforma, servicios y bienes. Y hoy, ya te digo, el tema inmobiliario está cada vez más fuerte en estas plataformas. Entonces ellos dicen, no, mira, acá tenemos que distinguir lo siguiente. Por un lado, la sección de compra-venta de inmuebles de la sección de Marketplace. Para la cuestión de compra-venta de inmuebles, Mercado Libre solamente te ofrece el espacio publicitario para que vos a su vez te pongas en contacto con este proveedor. Y vos a su vez tomes toda la diligencia conducente como para que pueda ver la legitimidad, la procedencia, la legalidad de aquello que estás comprando. Pero para eso tenés que tomar los recaudos necesarios. ¿Sí? ¿Qué recaudo? Y si voy a comprar un bien inmueble, mínimo un informe de título. Si voy a comprar un auto, y bueno, una verificación policial, un informe de dominio, etc. Entonces, al hacer esa distinción, ¿por qué debería responder Mercado Libre? Si en ese caso venta de auto, aparte que fue una venta a un precio inferior. También tenemos que ser un poco diligentes y decir, bueno, si hay un precio que es un poco irrisorio, hay que sospechar, básicamente. Hay que tener una actitud de sospecha, pero bueno, a veces no estamos con todas las luces y contratamos, así que eso nos puede pasar a todos eso. Estamos de acuerdo. Entonces, en ese caso, ¿qué dicen? Bueno, la actividad de mero almacenamiento de datos, es decir, yo subo dato, información, foto, por esa actividad no debe responder. ¿Por qué? Porque no tomó una participación activa en el negocio. Es decir, fue una actividad meramente neutral. Entonces, cuando hay una actividad que es meramente neutral, es decir, de almacenamiento, de hosting, de datos, información, no va a responder. ¿Y cuándo respondería? Porque si en ese caso es subjetiva, ¿cómo hacemos que nazca la responsabilidad? ¿No? Ese sería como el interrogante para un operador jurídico. Y podríamos decir claramente que sí, van a hacer la responsabilidad cuando, por ejemplo, la empresa, previa intimación que nosotros realicemos, ya sea a través de la plataforma, ya sea una intimación por carta documento, ya sea una invitación a realizar una mediación prejudicial o una audiencia en los organismos de defensa del consumidor, no nos dé una respuesta, por ejemplo. O en este caso, sabiendo que hay un usuario que está realizando estafas por medios cibernéticos y no lo bloquea el usuario o nos brinda información necesaria como para que nosotros podamos perseguirlo, por así decirlo. En ese caso sí nacería la responsabilidad, pero no es este supuesto. Hasta acá tenemos los dos grandes debates, responsabilidad objetiva y subjetiva. En síntesis, yo te puedo decir que no hay un criterio uniforme, en principio, no tenemos ley que nos diga si es subjetiva u objetiva. Si seguimos la teoría de la responsabilidad, podríamos decir que cuando hay una obligación de resultado, en este caso podría ser en principio objetiva, pero para el análisis
lo fundamental es tener en cuenta el comportamiento de la plataforma, la actividad que realiza, si es una actividad, mejor dicho, activa, valga la redundancia, es decir, que tiene una participación fuerte, si a su vez nos ofrece publicidad, si nuestra búsqueda a su vez se indexa en los buscadores a través de publicidad que patrocinan a través de del servicio AdWords de Google, si ofrece medios de pago, si ofrece logística, si ofrece unas formas de envío, bueno, o no, o si me da la herramienta como para que yo me pueda organizar y pueda coordinar una cita con el vendedor y pueda a su vez analizar aquello que estoy comprando. Hasta acá los dos grandes fallos que se han ido a su vez replicando en otros, por ejemplo, en Bessler contra Mercado Libre es el mismo supuesto, una persona que a su vez que reserva un Mini Cooper que nunca llega y aparece un mail de cancelación del servicio, se dice básicamente lo mismo. Después tenemos Vergara contra Energroup y Mercado Libre, en este caso es una señora que compra una moto que no era, es la misma moto, pero ¿qué pasa? No era el modelo que ella estaba buscando, en vez de ser 2013, como decía la publicación, era 2011. Entonces, en ese caso, ¿tiene que responder la plataforma? ¿Le vamos a extender la responsabilidad cuando yo tranquilamente podría haber ido y cotejado realmente la existencia, la verosimilitud, el kilometraje, los años y demás? Entonces, ahí hay una distinción. Lo mismo pasa con las plataformas de servicio, por ejemplo, de turismo. Es muy común que uno reserva un paquete, un viaje, y te llega un correo no deseado que no lo vas a ver nunca, el mismo día del embarque o del vuelo, y te cancelaron el vuelo, digamos. O sea, ahí, bueno, ahí ya es otra cuestión. Porque la plataforma que debería hacer a sabiendas de que hay una cancelación, o que no se va a poder hacer tal excursión, o que el hotel por X motivo no está habilitado, bueno, tiene que gestionar, ¿sí? Una forma de resolver, tiene que gestionar el viaje estrictamente, y si no, pagárselo. Y si no, vamos a ver, nos vamos a la ley de defensa del consumidor, nos vamos al artículo 10 que nos diga qué opciones tenemos. Si el reintegro de la plata, el reintegro de los vuelos, una indemnización por daño y perjuicio, una disminución del valor de los pasajes y demás. Eso también hay muchos fallos. Tenemos fallo contra el mundo SRL, tenemos fallos contra Despegar, hay muchos sobre eso, que son todos similares. Cancelaciones de vuelo, cancelaciones de viajes, inclusive se han llegado a aplicar hasta daños punitivos. Y acá nos vamos al tema de los daños. ¿Qué tipo de daños van a reparar? Sabemos que por el derecho del Código Civil y Comercial la reparación hoy es integral. Es integral. Comprende no solo el daño directo, es decir, lo que yo efectivamente padecí, sino el lucro cesante, la pérdida de chance, es decir, es amplia. La Ley de Defensa del Consumidor nos contempla el daño estrictamente directo, pero con el 52 bis nos agrega los daños punitivos, ¿no? Daños punitivos que es una linda institución, ¿no? No tan linda obviamente para la empresa, porque eventualmente es una condena accesoria, algunos la cuestionan de inconstitucionalidad porque hay una cuestión hasta penal. Ya la palabra misma punitivo, de punir, de castigar, es eso. El daño punitivo es castigar a un empresario que actuó de forma desaprensiva, que no tomó los recaudos necesarios para poder, en este caso, resolver una cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, en el caso Ferreiro contra Mercado Libre, que es un caso de Jujuy. Breve, síntesis. Compro un celular y yo cuando compro, a su vez, para que la plataforma extienda el pago, tiene que aparecer la recepción. Es decir, yo tengo que haber recibido el producto y a su vez estar conforme como para que le libren el pago. Acá nunca llegó el celular, la plataforma a su vez liberó el pago, pese a que decía que sí, había enviado, pero no lo había enviado a Jujuy, que era el lugar, el domicilio del consumidor, lo había enviado a Trelew. Así todo, bueno, el consumidor llevó a mediación a Mercado Libre, no apareció ni a la mediación, hizo caso omiso, es decir, lo hizo renegar, por así decirlo, al abogado y al cliente, hasta que finalmente tuvieron sentencia favorable de primera instancia, no, perdón, esto es el Tribunal Superior de Jujuy. Inclusive se los condenó por daño punitivo, o sea que fue una indemnización bastante cuantiosa porque aplicaron todos los rubros y encima unieron el comportamiento de la plataforma. ¿Y por qué? Y porque no dio respuesta en ningún momento, porque fue poco diligente, porque si sabías que el lugar de destino era Jujuy,
¿Cómo vas a liberar un pago sabiendo que, hipotéticamente, el dispositivo celular había llegado encima a otro domicilio? Y esto es muy común, hoy lo vemos inclusive en la tele todos los días, que llegó la computadora, no llegó la computadora y llegaron, no sé, cualquier cosa menos eso. Y pasa justamente por ahí con las computadoras de valor más importante. Así todo, tengo un caso, ¿sí?, que quería compartirlos con ustedes, de estafa y a su vez de utilización de plataformas, ¿sí?, que tiene que ver con esto de que hoy en día cada vez se está haciendo más común, y lo vemos todos los días, la utilización de medios electrónicos para cometer estafas. No solo porque te llaman por teléfono y te piden datos de la tarjeta de crédito, no solo porque a su vez te piden hacer órdenes de extracción para entrar a tu cuenta de home banking y pedir préstamos, o sea, hay una multiplicidad, y esto es cada día más común. O sea, uno piensa que es alejado, pero está en el cotidiano, o sea, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí, nadie está exento de esto. ¿Por qué? Y porque justamente es una estafa. ¿La estafa qué es? Es obviamente utilizar un ardid, un engaño, para que uno tenga un menoscabo patrimonial. Y justamente es el engaño, es el arte de generar una obra en el cual uno, en el convencimiento de que está haciendo un negocio o está resolviendo un conflicto, en realidad se está perjudicando. El caso es el siguiente: una compraventa a través de una red social, Facebook. Es muy común que Facebook tiene una sección que es Marketplace, ¿sí? Entonces en el Marketplace uno puede acceder compraventa de lo que sea, alquileres de inmuebles, etc. Bueno, acá lo que había era una compraventa de una notebook. Era una notebook bastante onerosa, era una HP con un procesador bastante importante, que son computadoras para diseño, arquitectura, con un precio obviamente menor de lo que vale en el mercado. Supongamos que es una computadora que en el mercado está a 150.000 pesos, supongamos que la están vendiendo a menos de 100.000 pesos. Para el que quiera hacer un negocio es atractivo porque va a pagar obviamente un precio inferior. Y si está en buenas condiciones o es nueva, mejor. Bueno, cuestión. La transacción comienza en Facebook, sigue por WhatsApp, y en WhatsApp comienza la negociación. Tengo la computadora, te envío el video, muestro cómo la estoy abriendo, desempaquetando, está nueva, está a 0 kilómetros, por así decirlo. Y negociamos el precio y el envío encima. Bueno, genial. Nos ponemos de acuerdo y yo me adelanto y te envío la computadora. Hago que te la envío, no te la estoy enviando. Te mando un video y te digo, che, mirá, estoy acá en el correo. Mandame el pago ya porque te lo estoy mandando. Bueno, te mandé la computadora y primero te mando un video trucho que estoy en el correo filmando, después te mando otro video que estoy en el correo y te muestro cómo estoy en el correo y estoy con la computadora, te la estoy mandando. Y después a su vez te mando un documento adulterado que dice lugar de envío, domicilio, partes. Te mando foto de mi DNI que no existe. Y a su vez implico a terceras personas que no tienen nada que ver en la maniobra. Pero genero esa obra televisiva para creer y hacerte creer que yo te estoy mandando la computadora. Entonces, si yo estoy cumpliendo mi prestación, ¿qué está faltando? Que vos me pagues. Entonces yo te digo, che, mirá, acá te lo mandé, no te voy a mandar el número de seguimiento hasta que vos no me mandes la plata. ¿Cómo te pago? Por Mercado Pago. O otra de las aplicaciones que hoy está muy de moda y es súper insegura, es Ualá, que hoy está bastante de moda y vos podés cargar como crédito, como si fuese una tarjeta. Entonces hacen la transacción inclusive a través de RappiPago. Envían el dinero a través de RappiPago, se acreditan la cuenta de Mercado Pago de una tercera persona a su vez. O sea, fíjate que la red cada vez se va ampliando para evitar la responsabilidad. Así todo, esta persona hace el desembolso, acredita los 100.000 pesos, la computadora nunca llega, lo bloquean del celular y no pasó más nada. Es algo muy común y que nos va a surgir y es de consulta, cada vez va a ser más corriente. Entonces ahí, ¿cómo nosotros podemos actuar? ¿Sí? Lo primero es una denuncia penal por estafa. Y hay una nota de color que me olvido de decirles, y es la siguiente. Después hacen el reclamo a través de Instagram a la plataforma Mercado Pago, comentándoles a su vez que habían sufrido una estafa. Y de la plataforma de Mercado Pago oficial no le dan explicación. Así todo se comunica a una tercera persona con un perfil trucho, que haciéndose pasar por agente oficial de Mercado Pago y le dice, sí, ya está tu plata, qué sé yo, te estafaron, sí, bueno.
Al día de la fecha no sabemos cómo lo hizo, si está hackeado Mercado Pago, no lo sabemos. Pero se comunica una persona a su vez para solicitarle una orden de extracción de su cuenta de home banking. Es decir, es el delito que se conoce como phishing, ¿sí? Bueno, todo esto lo bloqueé y demás. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay una inseguridad que es terrible. O sea, imagínate, sufriste una estafa real y después previamente cuando querés reclamar a la plataforma te salta un perfil falso como anoticiándose de la situación que vos habías pasado y te dice que te la va a resolver inmediatamente y encima te obliga a ir al cajero automático a generar una orden de extracción y demás para cometer otra estafa. Y eso en el término de 24 horas. O sea que cada vez está más, como que se hizo cultural toda esta cuestión. Cuestión, ¿qué hicimos? Para resumir la cuestión práctica, nos fuimos, MPA, hicimos la denuncia, tanto la denuncia por estafa como la denuncia por estafa informática. Y luego, justo hoy mandamos carta documento intimando a Mercado Pago. A priori, sabiendo qué responsabilidad tiene, en este caso obviamente es una responsabilidad que es subjetiva de la plataforma. En principio, la plataforma ofrece un servicio financiero para que las partes, las personas, tengan acceso a una billetera digital, ¿no? También democratiza el acceso a tener billeteras, las wallets digitales, y encima puedes tener hasta una especie de plazo fijo que te da interés por día de utilización, ¿no? Es como que se democratiza o se bancariza, un poco ficticiamente, la economía. ¿Qué responsabilidad podría tener en ese caso la plataforma, si no la plataforma la que generó la estafa? Pero a su vez brindó los medios necesarios. ¿Cuándo se va a configurar una responsabilidad? Y la responsabilidad va a ser subjetiva, van a ser en la medida de que la plataforma a su vez no bloquee al usuario, no nos dé información, no le bloquee la cuenta, nos dé a su vez información sobre el destino de los fondos, porque esa plata ni bien se acredita en la plataforma, va a viajar a otro lado. O se va a hacer una compraventa, o se va a acreditar una caja de ahorro, que a su vez esa caja de ahorro va a ir para otro lado. Va a haber, esto, no hay regulación, pero yo creo que cada vez con el paso del tiempo se tiene que tratar porque hay una inseguridad jurídica, virtual, que es bastante grande, y es algo, un caso de todos los días, digamos, que nos pasa a mí, te pasa a vos, que te llaman por teléfono diciéndote, te llamamos del banco, pasame los datos de la tarjeta de crédito, a su vez te enganchan con sistemas de abono, le ha pasado familiar directo mío, que lo llaman por teléfono del banco, del nuevo Banco de Santa Fe, de la ciudad de Córdoba, pidiéndole los datos de la tarjeta, vos le das los datos de la tarjeta y después te enganchan un servicio, inclusive a través de Mercado Pago. Este era un sistema de abono de un estudio jurídico de Buenos Aires que te cobraba 670 pesos mensuales y te asesoraba en todas las ramas del derecho. Entonces te empieza a venir, vos ves en el resumen 670 pesos y decía estudio no sé cuánto. Yo cuando googleo eso, es un estudio jurídico de Buenos Aires que le están haciendo estafa a un montón de gente. Pero un montón de gente está cayendo en esto. Así todo, vas a hacer el reclamo a la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito te lo reconoce. O sea que en definitiva estimo que la estafa termina cayendo sobre la empresa de tarjeta de crédito. Por lo menos en este caso se reconoció y no hubo problema. Pero están haciendo mucho dinero y de forma fácil, básicamente. Hasta acá, más o menos una breve introducción. No sé si hay algunas preguntas. Ahí, Emma, creo que acá hay una barra de chat. Dice, Wallah se está transformando en algo parecido a Mercado Pago. Ahí está, me ofrecieron postnet de Wallah hace una semana, llamó por teléfono de Mercado Pago preguntando por qué no estoy usando el postnet con actitud de enojo. Me huele a estafa, ahí sí. Yo te diría que sí. Hoy hay que desconfiar lamentablemente de todo. Y hay que estar muy, muy atento a quién le da los datos y con quién compartís información. Digamos, vivimos en la sociedad de la información y esto es cada vez común, digamos, y hay un cambio cultural. Y este año, particularmente, este contexto sanitario generó que inclusive estemos teniendo esta conversación a través de una plataforma como es Zoom, que nos estemos encontrando a través de la virtualidad y no podamos tener un encuentro clásico. Evidentemente hay un cambio cultural, esto se manifiesta a su vez inclusive en la desburocratización del Estado, en la despapelización de los expedientes,
Hoy en día tenemos el expediente digital, se está aplicando mucho lo que es la firma digital, y cada vez más. Hoy en día, con un token, ya firmás el escrito, y tenemos un tercero de confianza, certificante, que nos dice que esta es nuestra firma. Ya el puño y letra y la firma escrita no es necesario, y de hecho el mismo código lo contempla. En los casos que este código habla de firma, o mejor dicho, de instrumento que conste por escrito, se asemejan a aquellos que pueden ser generados a través de otros medios, como los medios virtuales. ¿Mm? Así que estamos asistiendo a ese proceso de despersonalización de los servicios. Inclusive cambian los hábitos culturales con las plataformas. Ya cambiaron los hábitos de plataforma de transporte, de pedir comida inclusive. Están despersonalizados, y por ejemplo Lorenzetti dice que estamos asistiendo a un fenómeno de deshumanización del contrato, ¿no? Puede ser, hay una deshumanización. En realidad, atrás de todas estas máquinas hay personas humanas. Lo que pasa es que se valen de estas técnicas de la información, de software, de bots, que hacen justamente que la experiencia sea despersonalizada, pero cada vez más personalizada. ¿Por qué? Porque toda nuestra actividad que hacemos en la web, en esta web que es la 3.0, deja huellas, y ese contenido a su vez se indexa en la web. Entonces, salimos de acá, estamos buscando un producto, entramos a Google o a otra plataforma y nos está ofreciendo el producto que ya estábamos buscando. Inclusive esto, o creer o no, cada vez que hablamos sobre un tema o un producto, ¿no te pasa que después entras a una red social y te lo está ofreciendo? O estás hablando de un viaje, no sé, lo que sea. Y después entraste a mí me ha pasado, y hablé con mucha gente y todos me dicen que sí. Y después dicen, ¿cómo? Yo estamos hablando de esto. O sea que los dispositivos que comunican nos están escuchando. Es polémico. De hecho, fíjate que hasta el creador de Facebook tiene en la computadora pegada una etiqueta en la cámara. O sea, un tipo que maneja los datos de todo el mundo tiene pegada en la camarita una etiqueta. Y si Mark Zuckerberg tiene una etiqueta pegada en la etiqueta y maneja, en la cámara, y bueno, da que pensar un poco. Pero bueno, hasta acá, bueno, acá hay una pregunta, dice, a modo de conclusión, entonces respecto a la determinación de la responsabilidad. Lo que debemos observar, sí, exacto. Básicamente, a modo de conclusión, no tenemos ley interna que nos diga qué tipo de responsabilidad, como sí lo tiene la Comunidad Europea. Como bien yo le dije, el artículo 14 y el artículo 15, que si quieren lo podemos leer. Voy a poner acá la directiva, que es la 2031, artículos 15 y 16, y los vamos a leer en resumidas cuentas. Que esto surge, ahí está. ¿Qué dice el artículo 14? Y acá vemos que los europeos tienen otra visión, un poquito más, ven un poquito más que nosotros en estos temas. Quizás porque están un poco más agilizados en los procesos, o porque lo han visto antes que nosotros. Como bien decíamos, en los fallos de, por ejemplo, hay una opinión consultiva que se lo lleva al tribunal de la Unión Europea para la interpretación de estos artículos. Artículo 14 dice: los Estados miembros garantizarán que, cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no puede ser considerado responsable de los datos almacenados, siempre que, dos puntos. A. El prestador de servicio no tenga conocimiento efectivo que la actividad a la información es ilícita, y en lo que refiere a una acción por daño y perjuicio no tenga conocimientos de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito. Tiene que ver con el conocimiento del ilícito también. O sea, si el prestador de servicios de la información, dice, las plataformas, tiene conocimiento que se está cometiendo un ilícito, ¿por qué? Ya sea por su propia búsqueda, o porque yo le intimo y le digo, che, mirá, acá este usuario me estafó a mí y estafó un número de personas, y la plataforma no hace nada, ahí responde. Responsabilidad subjetiva. Esa es la A, es decir, que no tiene conocimiento. Y B, y cuando tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo van a hacer? Y
yo te intimé y vos no hiciste nada, es decir, no retiraste la publicación, bueno, acá hay responsabilidad. Por otro lado, tampoco se les puede imponer un deber de vigilancia activa a las plataformas. Vos no le puedes decir a la plataforma o a las empresas que explotan las plataformas, hablando estrictamente, a los empresarios, pues son empresarios, son emprendedores. eh, no le puedes decir, ustedes tengan un deber de vigilancia activa sobre todo el contenido que se publicite. Pues, no sé cómo estamos con el tema de la tecnología, pero me parece que bastante complicado. Imaginemos Google, ¿no? Que hay un fallo que es todavía anterior a lo que se viene discutiendo con Mercado Libre, que tiene que ver con el derecho a la imagen, que son dos fallos que son, también se los puedo pasar. Uno es Rodríguez María Belén contra Google y Yahoo, y el otro es Shimbutas. También, el caso es responsabilidad de las plataformas, se consagra la responsabilidad subjetiva. ¿Cómo era el caso estrictamente? Una de las chicas es modelo, básicamente, y relacionan su nombre y su imagen a un sitio de contenido erótico. ¿Qué pasa? Ella va a una entrevista de trabajo en el extranjero y la persona de recursos humanos, ¿qué hacen? O sea, vos sos una persona que se dedica a recursos humanos, hoy con toda la información que hay, y yo te busco en Facebook, digamos. Voy a buscar a qué te dedicas, si tenés un perfil o qué. Nuestras huellas quedan en la web, eso seguro. Entonces la buscan a ella. Cuando ponen su nombre, ¿qué pasa? Y aparece su nombre relacionado a sitios pornográficos estrictamente. No la contratan y pierde un contrato bastante importante. Bueno, obviamente, acá empieza la cuestión, digamos. ¿Hasta qué punto Google es responsable por ese contenido? Porque si yo pongo el nombre de una persona y me sale en las primeras páginas, por así decirlo, en la primera búsqueda, eh, yo soy un proveedor de servicio de la información, ¿sí? A mí no se me puede imponer un deber de vigilancia activa sobre todos los contenidos o páginas web que están dando vuelta, ¿no? Yo no puedo controlar todo. Ya demasiado que brindan un servicio que hoy en día es esencial. Cuando buscas algo, ¿a dónde vas? Pones Google, es el mejor buscador, ¿no? Es excelente para cuestiones académicas, cuestiones comerciales, etc. Entonces se dijo, no, acá la responsabilidad del buscador es subjetiva, pero ¿qué pasó? Acá la actora intimó para que la plataforma saque todo ese contenido de la web. Evidentemente no lo hizo, y ahí nació la responsabilidad, ¿sí? Pero a priori la plataforma no va a responder si yo no le intimo. De hecho, Google tiene una sección para hacer reclamos. Entonces, si yo te meto un reclamo y vos no me das una respuesta, y ahí ya están haciendo la responsabilidad. Pero es subjetiva, no es objetiva. No por todo el contenido que esté dando vuelta en la plataforma se va a responder. Esto es un poco lo que se toma la jurisprudencia de la Corte para hablar de los fallos que estuvimos hablando, fundamentalmente Claps y Kosten. Son precedentes que han dejado justamente una marca jurídica y académica para lo que vendrá. De hecho, si bien en la actualidad no tenemos una ley publicada sobre esto, tenemos que el anteproyecto del Código, mejor dicho, de la Ley de Defensa del Consumidor, sí contempla en el artículo 73 la cuestión de la responsabilidad. ¿Y qué dice? Y cuando la plataforma no tenga una participación activa ni genere la confianza en los usuarios, que la confianza justamente es el valor más grande que genera la plataforma. ¿Por qué vos utilizás una plataforma? Porque le tenés confianza, básicamente. Ese es el valor. Ellos son depositarios de la confianza de la gente, por eso la gente la utiliza. Y ellos a su vez comisionan por la compraventa o por la consecución del negocio jurídico. ¿Qué dice? Entonces, volviendo, ¿qué dice el artículo 14? Y lo muy parecido a lo que se está regulando, se intenta legislar, que es un anteproyecto nomás. Que si la plataforma tiene una participación activa, que es operativa, es decir, que genera las condiciones mínimas para que la gente se pueda acercar, haciendo publicidad, promocionando la venta, ¿sí? A su vez comisiona, la responsabilidad es objetiva, en principio. Si la actividad es de mero almacenamiento de información o de hosting, por así decirlo, se interpretará que es subjetiva. Viene por ahí la cuestión, y esto es justamente lo que se ha manifestado en los fallos que hablábamos, que en L'Oréal contra eBay, el tribunal, básicamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se encarga de interpretar, y dice lo mismo. Básicamente, para que sea operativa la responsabilidad, tiene que tener una participación que sea activa en la promoción, en la ejecución del negocio. Caso contrario, como veníamos hablando de los casos que estuvimos hablando, si solamente acerca las partes, pero
como un mero almacenamiento de información, de datos, como si fuese un clasificado, y no tiene esa participación, o bien, en el caso de que no tenga la participación, pero está noticiada de la comisión de un delito o de algún tipo de evento que pueda producir responsabilidad, y no tome las formas o no adopte las medidas conducentes para eliminar el aviso, para eliminar el hecho que produce una consecuencia jurídica, ahí también responde. Eso sería a grandes rasgos lo que se ha podido generar con la teoría y la práctica en la actualidad. Es un tema que creo que se está hablando de a poco, pero en este último tiempo se ha ido perfeccionando y yo creo que nos hace falta así una reforma legislativa para consagrarlo de un modo operativo y que no tengamos que andar interpretando y trayendo precedentes jurisprudenciales para resolver un caso, básicamente. Pero básicamente, en términos generales, sería eso. Acá también están escribiendo algo más. En materia de datos personales, las plataformas invierten la carga de control de los datos en el mismo propietario de los datos. Exacto. Sí, 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 sí. Vamos a la cuestión, y lo último, la cuestión procesal. La cuestión procesal, la cuestión práctica, cuando tenemos un consumidor. Obviamente aplicamos la ley de defensa del consumidor. Sí o sí. Cuando tenemos un consumidor, se aplica la ley de defensa del consumidor. Eso sí o sí. Y el consumidor, obviamente, considerando que es una persona vulnerable, habiendo otros que inclusive son hipervulnerables, siendo que goza de determinados beneficios por esa debilidad estructural, como por ejemplo el trabajador. También el trabajador en la relación entre patrón, empleador y empleado, justamente hay un desequilibrio. Y lo mismo sucede entre consumidor y empresa. Entonces, se le otorga determinados beneficios. El fundamental y el interesante es la gratuidad del procedimiento, que es el procedimiento más rápido posible que prevea la jurisdicción local. En materia de carga de la prueba se invierte, es decir, el que va a tener que probar va a ser la empresa, porque se entiende, y más en estas cuestiones tecnológicas, se entiende que está en mejores condiciones de probar porque tiene todos los medios tecnológicos. Por lo general, yo cuando celebro un contrato de este estilo, no tengo copia. A lo sumo podemos ofrecer correo electrónico, ¿sí? Que sirve, obviamente los correos electrónicos sí, tienen legitimidad y todo, obviamente hay que protegerlo a su vez con una pericial informática. Lo mismo el WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp tiene validez. Uno puede presentar captura de pantalla, está bien, pero a su vez sí o sí tenemos que hacer una pericial informática sobre el teléfono, y el punto de la pericia es justamente analizar quién fue el emisor, quién fue el receptor, y si hay un teléfono de fondo y hay llamadas, bueno, ofíciese al ENACOM para que informe si en este número de teléfono con aquel hubo una comunicación, qué tipo de comunicación, duración, etc. Volviendo a la cuestión procesal. ¿Qué plazo de prescripción tenemos? Un plazo amplio. La Ley de Defensa del Consumidor no contempla un plazo de prescripción, pero nos vamos al plazo más amplio y es de 5 años, con lo cual es bastante holgado para las reclamaciones y una eventual acción. ¿Cómo podemos intimar a la plataforma? Fundamental, a través de la plataforma siempre prevé herramientas en el propio sistema para resolver conflictos y hacer el reclamo de forma online y que se resuelva la disputa. Podemos mandar carta de documento, siempre es fundamental, la forma de notificación fehaciente. Igual el correo electrónico también sirve. Realizar una mediación prejudicial, ¿sí? Fundamentalmente de audiencias en defensa del consumidor. Hoy en día las audiencias en defensa del consumidor se están realizando de forma online. Y por último, la acción, ¿sí? Meter una acción de demanda de daños y de cumplimiento contractual en el caso que sea necesario. Finalmente, cuestión de jurisdicción, ¿no? ¿Qué jueces van a ser competentes para el reclamo? A priori podríamos decir, y bueno, el domicilio del consumidor, y resolvemos toda la cuestión. Pero no es tan sencillo, porque el Código Civil y Comercial, por ejemplo, en el 1109, contempla para los contratos a distancia, que son los que estamos celebrando a través de esta plataforma, para los contratos a distancia se aplica el lugar de celebración, perdón, el lugar de cumplimiento. Entonces, el lugar de cumplimiento de la prestación se considera elemental para fijar la jurisdicción, es decir, ¿qué juez va a entender a mi reclamo? Si vamos al 1109, el lugar de cumplimiento nos puede abandonar en varios casos. Vamos al caso concreto. Yo me voy de viaje al sur,
¿no? En el sur me compro a través de una plataforma un ebook, ¿no? Me compro un libro, no sé, supuestamente tenía 100 páginas y demás. Cuando llego a Santa Fe, lo estoy leyendo y me doy cuenta que faltan 4 páginas del libro, ¿no? O sea, me está faltando, está incompleta, digamos, la prestación, el servicio, el bien inmaterial. Bueno, ¿qué juez va a entender mi reclamo? Porque si es el lugar de cumplimiento de la prestación, si yo contraté en Ushuaia, el ebook me llegó allá. Entonces yo me tendría que ir a litigar a Ushuaia, bueno, estaríamos medio complicados. No hay ley que me ampare entonces. Estoy debilitado de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, me tengo que ir a los artículos que regulan la jurisdicción internacional, que es el 2654. Entonces el 2654 de alguna manera resuelve esta especie de laguna que le quedó al legislador en materia de contrato de consumo a distancia, y más que nada los contratos electrónicos. Entonces, ¿qué nos dice el 2654? En la relación de consumo se aplica a lugar de celebración de contrato, cumplimiento de la prestación de servicio, el lugar de la entrega de los bienes, el de cumplimiento de la obligación de garantía, el domicilio del demandado, el lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato, el de la sucursal. Entonces, amplía un poco más, es decir, nos da digamos, un abanico más grande para por lo menos hacer frente a una demanda. Y obviamente siempre se entiende que la relación de consumo se tiene en cuenta obviamente el domicilio del consumidor, que es el domicilio donde se entiende que hay más posibilidades para demandar, es decir, donde yo me siento más cómodo. No es lo mismo que yo me busque un asesor legal acá en Santa Fe que me tenga que trasladar a otra jurisdicción, digamos, es un poco más complicado. En síntesis, creo que con eso más o menos andamos. Obviamente hay otros principios también que me quedaron pendientes, y uno fundamentalmente es el indubio pro consumidor, que tiene que ver con la debilidad del consumidor, que es como el indubio pro trabajador, pero siempre a favor. Siempre en caso de duda de la interpretación del sentido y el alcance, siempre vamos a la ley más favorable al consumidor. Por eso aplicamos este plazo de prescripción, que es el más amplio, siempre más favorable. Tenemos más posibilidades de reclamar y de hacer frente a un tipo de reclamo de este estilo. En términos generales estaríamos. Si hay alguna duda, sugerencia, yo voy a poner a disposición el material para que lo puedan ver, lo puedan estudiar, y obviamente siempre a disposición, y obviamente muchas gracias a Emma y al cuerpo de graduados por generar esta instancia de virtualidad sobre un tema que me parece que es interesante. Muchas gracias, Lucas, por este repaso que hiciste de un montón de temas que en algunos casos para nosotros o para muchos es novedoso, y que, bueno, nos ilustra un poco sobre cómo encarar cuando un cliente a lo mejor viene y nos consulta en estos casos. Ahí Guada la notaba también muy interesada, muy atenta siempre Guada, así que bueno, si no hay otra consulta o algo que quieran hacer, o por el chat o activando su micrófono, les agradecemos a todos y a Lucas especialmente por este tiempo que nos dio y por su conocimiento, así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Me ¿algún libro preguntan por sobre el la libro, temática? Santi desde Concepción. Sí, mira, yo adquirí este año 2 tomos que son de la ley de Biel y Ordóñez, que lo tengo acá. Es este, Contratos Electrónicos. Son 2 tomos, cuestiones generales, hay jurisprudencia, hay cuestiones de defensa del consumidor, hay de plataforma de todo, de servicios financieros. Yo particularmente adquirí eso, hay poco sobre esto, sobre esta materia. Yo lo recomiendo, a mí me sirvió básicamente bastante. Hay papers dando vuelta, hay algunos escritos. Yo pongo a disposición para lo que necesiten, ya sea en mi red social, tengo la del Estudio Jurídico, que es estudiojuridicosilo.com.ar, jurídico con JCO, y lo que necesiten, o mi correo electrónico es que es silva.estudiojuridico@gmail.com. Lo que necesiten, compartir material o ideas, no hay ningún problema. Ahí, Lucas, Carlos quería hacer una consulta
la va a hacer activando el Bueno, micrófono. dale. Carlos, si querés hacer la consulta, no hay problema. Hola, ¿se escucha? Sí. Tengo muy mala señal para todo. Mira, yo te quiero consultar algo que pasó en el mes de marzo. O sea, yo trabajo en informática y hago Ah, trabajos de informática online. Y bien. me salió un cliente de la ciudad de Buenos Aires y le cobré 1.800 pesos por Mercado Pago, de los cuales me pagó 1.500 y me quedó debiendo 300. Una semana después me llega un correo electrónico de Mercado Pago pidiendo que devuelva el dinero, que no quería el servicio. Pero ¿cómo hago yo? O sea, no supe qué hacer en ese momento. O sea, no pasó nada. O sea, no tuve que devolver nada porque supuestamente Mercado Pago tiene un seguro, pero si yo le devolvía la plata, ¿esa persona me tenía que devolver el servicio o cómo es? Específicamente, ¿podés comentar el servicio estrictamente? Yo trabajo en seguridad informática. Por ejemplo, si vos tenés problemas en tus redes sociales o lo que sea que tengas, yo te activo el segundo factor, te pongo claves de seguridad alfanuméricas, o sea, todo ese tipo de cosas. Ahí va. Ese es el servicio que vos le ofreciste a una persona que estaba radicada en Buenos Aires y le cobraste por ese Exacto. 1.800 y Yo él te soy de Santa Fe. transfirió. Perfecto, él te transfirió 1.500 pesos, o sea, te quedó debiendo inclusive 300 pesos. Sí. Sí. ¿Quién te mandó un correo? ¿Mercado Pago te mandó un correo solicitando la cancelación, la devolución del dinero? Que devuelva el dinero, me mandó Mercado Pago. Yo decía, ¿cómo? Encima decía, no responda a este mensaje porque es de una cuenta no sé qué. Entonces me quedé pensando, o sea, ¿qué pasó ahí? Yo te diría que a priori si vos cumpliste tu prestación no tenés que devolver nada, de hecho la deuda en principio es de la otra persona que contrató tu servicio y no devuelvas nada. Y si es Mercado Pago, te digo, porque nos está pasando todos los días esto, no te van a mandar un mail ni te van a pedir devolución a ningún lado. Así Y que mira, yo te diría que, o sea, lo digamos, raro es que como yo trabajo en seguridad informática, me pasó eso a mí. Increíble. no, bueno, es la paradoja, ¿no es cierto? Pero no, yo te diría que eso agarrá, lo cliqueás y lo eliminás y ya está. Si alguien te quiere venir a reclamar algo, que te mande una carta de documento o algo un poquito más Exacto. Yo formal. estaba pensando eso, pero nunca pasó nada. No, por eso mismo. De hecho, vos tenés que reclamarle a esta persona que te está debiendo plata. Bueno, son 300 pesos, o sea, no hay nada. No, sí, ya sé, obvio. No, pero no. A ver, presenta falencia la aplicación, ojo. De hecho, hay Sí. un grupo de Facebook que te diría que te solicite ser miembro, que es Mercado Pago Estafas, eh, Ajá. todos los días. Me llamaron de Mercado Pago para ofrecerme tal cosa. Me llamaron de Sí. Mercado Pago, se comunicó tal. Mirá, me retuvieron tanto. Pasan un Me montón. llamaron por teléfono de Mercado Pago el otro día, un tipo que, o sea, parecía demasiado real, ¿viste? Cuando es muy real, que vos decís, hay algo raro. Y el tipo con voz de enojado me decía, ¿por qué no están usando el Postner para depositar dinero en la cuenta? Y yo le digo, mirá, no sé, o sea, la gente no está pagando, no estoy cobrando con tarjeta. Sí. No. De hecho, lo que yo comentaba del caso que estamos desarrollando ahora, se comunica un perfil falso en Mercado Pago y también como apurándola a la chica le decía, ya, no me hagas perder el tiempo, tenés que ir Sí, te ya. apuran. Y ves, ¿y qué? O sea, uno que se espera, que Mercado Pago tiene que tener, o si tiene personal es súper especializado con un lenguaje claro. O sea, no es el lenguaje cotidiano de nosotros, che, mirá, anda, hace esto, no. Y más si te están apurando para hacer una cuestión de esta. Y uno que se espera, no, que en realidad es una computadora con la que uno está charlando, o chateando, o haciendo el reclamo, que ya tiene todas las respuestas programadas, ¿no es cierto? Sí, Eh, sí, yo trabajo en seguridad y yo tengo programas que simulan una persona totalmente, con imagen, con video, con es, voz, es terrorífico todas las cosas que existen. es terrible, es terrible. Y más la atención de reclamos, que son todos bots, son todos robots en realidad, o mejor dicho, algoritmos que te dicen, sí, hola, ¿cómo estás? Vamos a resolver tu conflicto. Y vos pensás que estás chateando con alguien, o hoy está muy de moda hasta las organizaciones públicas y demás, que sale la ventanita y te dice, hola, soy tal, ¿en qué te puedo ayudar? Y vos capaz que chateás, sí, mirá, no me llegó la factura del gas, bueno, o sea, eh, está todo tan despersonalizado y todo tan digital que esa deshumanización del contrato, pero que cada vez es más humana en ese sentido.
Sí. Pero bueno, Carlos, yo te diría que eliminalo y se terminó. Bandeja de No, entrada. sí, ya, ni siquiera uso ese correo electrónico con el que fue hecho en su momento, borré todo. Metele clave. Bueno, Lucas. Bueno, gracias por Gracias. prestarme atención. Gracias, Por Carlos. favor. Que esté bien. Gracias, Lucas, entonces, y a todos. Y cerramos este quinto encuentro del Club de Abogados. Muchas gracias. Adiós.